Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 7. Vamos a meditar la palabra de nuestro Señor Jesús el Cristo en esta linda noche. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguyes y reprendes y exhortas con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán a maestros conforme a sus propias concupiscencias. Qué tremendo. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta la aflicción, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. El tema que nos acompaña el día de hoy: permanece en la fe. Hay otro punto también que el Señor me compartió a mi corazón: cómo permanecer en la fe. Pero ese punto no lo puedo compartir. Hay muchos puntos, pero quiero compartir con el tema permanece en la fe. ¿Qué es permanecer en la fe? Hablar permanecer en la fe, amados hermanos, es permanecer en lo que hemos creído. Que nuestro fundamento, nuestra fe, amados hermanos, como jóvenes, como pueblos del Señor, nuestra fe no está puesta en la economía. Nuestra fe no está puesta en la posición que tenemos terrenalmente. Nuestra fe no está puesta, amados hermanos, en lo inteligente que soy. Nuestra fe no está puesta en lo guapo, en la hermosura que tenemos. No, Señor. Nuestra fe no está puesta en el ministerio que el Señor nos ha dado. En nuestra fe, amados hermanos, no está puesta en la posición que tenemos en una congregación. Nuestra fe no está puesta qué tan popular somos en Instagram o en Facebook o en TikTok. Nuestra fe no está puesta en nada de eso. Nuestra fe, amados jóvenes y pueblo del Señor, solamente está puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Su nombre es Cristo Jesús. Cada uno de nosotros, nuestra fe está puesta en Cristo Jesús, amados hermanos. Porque en estos tiempos, amados hermanos, el tiempo peligroso que estamos, una de las cosas, el reto más grande como joven y como pueblo en general, el reto más grande, amados hermanos, no es de recibir la salvación, no es de recibir la fe. El reto más grande, amado hermano, que tiene todo creyente, todo hijo de Dios, el reto más grande es permanecer en la fe. Cualquiera puede recibir la salvación, cualquiera puede recibir esta fe que nos da el Señor Jesucristo, pero no cualquiera puede permanecer en la fe. Me llama mucho la atención, amado hermano, como el apóstol Pablo termina en el versículo 7 y dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Porque dice la Biblia en Mateo, amados hermanos, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Cuando dice el que persevera, no dice que avanza, sino que se está refiriendo a permanecer. ¿Permanecer en qué? En la fe que es Cristo Jesús. Porque vuelvo, repito, cualquiera puede decir, amados hermanos, yo amo a Jesús, pero no cualquiera puede permanecer en ese amor con Cristo Jesús. Por eso, amado joven que estás presente y pueblo del Señor y todos los que nos escuchan, para terminar la carrera celestial en esta tierra necesitamos permanecer solamente en Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice: puesto los ojos en el autor y consumador que es Cristo Jesús. Porque nuestro fundamento, amados hermanos, solo debe de estar en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Porque yo quiero decirte, amado joven, amados hermanos presentes, porque en el tiempo de la aflicción, amados hermanos, en el tiempo de la lucha, en el tiempo de la tormenta, en el tiempo de la tempestad, en el tiempo de la soledad, en el tiempo de la tristeza, amados hermanos, en el tiempo de dolor, en el tiempo cuando todos te abandonan, en el tiempo cuando aún papá y mamá no va a estar, yo quiero decirte, amado joven, lo que te va a sostener en esos tiempos no es lo bonito que eres, no eres la bonita que eres, con todo respeto, no
es el talento que tienes, no es el ministerio que tienes, no es la posición que tienes en la congregación, no es cuántos seguidores tienes en las redes sociales, no es cuánta economía tienes, no es cuánta posición tienes en lo terrenal, amado hermano. En el tiempo de la aflicción, de la lucha, de la prueba, lo que te va a mantener firme es la fe puesta en el Dios creador del cielo y de la tierra. Bendito sea el nombre del Rey, porque dice la Biblia, amados hermanos, que el enemigo vendrá como ríos de agua, pero el que mantiene su fe puesta en Cristo Jesús, nuestra fe levantará bandera. Cristo Jesús levantará bandera, amados hermanos. Por eso el apóstol Pablo dijo: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque el apóstol Pablo era un hombre, amados hermanos, que su fe no estaba en el llamado de él, en su ministerio. La fe del apóstol Pablo estaba rasgado, estaba fundamentado en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando un joven empieza a aprender y empieza a fundarse en la palabra del Señor, empieza a fundarse su fe en Cristo Jesús, amados hermanos, ese joven no hay nadie que lo puede detener, porque saben en quién ha confiado, amado hermano, saben quién está con él. Cuando un joven sabe quién está con uno, amado hermano, si tú sabes que Cristo está contigo, produce seguridad en tu vida, porque sabes que no es cualquier hombre que está contigo, sabes que no es un predicador, no es un pastor, con todo respeto, no es un evangelista, no es un misionero, sino sabes que el quien está contigo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si Cristo está contigo, amado hermano, eso produce seguridad. Bendito sea el nombre del Rey. ¿Cuántos creen que Cristo está con ustedes, hermanos? Yo lo creo. Por eso permanece en la fe, mantente en la fe, mantente en Cristo Jesús. Fundamental, hermanos. Por eso, amados hermanos, y cuando usted y yo, amados hermanos, ¿por qué puse el tema? Permanece en la fe. Cuando usted y yo permanecemos en la fe, amados hermanos, en Cristo Jesús, uno habla con verdad, uno habla conforme a la palabra del Señor. El Señor me ministró grandemente a través de esta escritura por lo siguiente que compartí la vez pasada que estuve aquí, y el Señor tocaba fuertemente mi corazón, pero primero me llevaba a esta escritura. Por eso el apóstol Pablo habla con denuedo y termina, amado hermano, con una palabra que nos reanima, y sobre todo estaba reanimando, motivando a su hijo de la fe, que es Timoteo. Y a Timoteo le dice: porque yo estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Permanecer en la fe, amado hermano, es fundamental, porque para llegar al último día de nuestra vida en esta tierra, cuando Cristo venga, lo que nos va a ayudar a permanecer es permaneciendo en Cristo Jesús. Pero me llama algo la atención, amados hermanos, algo precioso, porque veamos, amado hermano, como el apóstol Pablo le habla en el versículo 1 de 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Cuando uno permanece en la fe, amados hermanos, uno habla con verdad, porque la fe es en Cristo Jesús, y Jesucristo dijo: yo soy el camino y yo soy la verdad, y la verdad es la palabra del Señor. Veamos lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Cuando uno permanece en la fe, amados hermanos, uno habla con verdad. Y lo voy a leer el versículo 1 en palabra de Dios para todos, el 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. El apóstol Pablo le dice de esta manera: cuando Jesucristo regrese como Rey, juzgará a los vivos y a los muertos. Así que ante Dios y Jesucristo te ordeno. Amados hermanos, cuando uno permanece en la fe, uno habla con verdad, uno predica con verdad, uno enseña con verdad, uno aconseja con verdad. Y me llama mucho la atención, amados hermanos, porque Pablo, amados hermanos, lo recalca en el versículo 6 y dice: porque ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. El apóstol Pablo sabía que su tiempo estaba a punto de terminarse, pero, amados hermanos, humanamente dice: si el apóstol Pablo está a punto de terminar su vida y a punto de acabarse, ¿por qué no va y disfruta una comida antes de morir? ¿Por qué no va y disfruta un lugar y conocer otro lugar antes de morir? No, porque el apóstol Pablo, amados hermanos, su fundamento está en Cristo, y lo que él le
interesaba era la generación que venía detrás de él, de prepararlos para que Timoteo permanezca en la fe. Por eso el apóstol Pablo, amados hermanos, en el versículo 1, es un hombre, amados hermanos, apasionado por su generación. Es un hombre que habla la palabra conforme está escrita y le habla a Timoteo, le hace un recordatorio. Cuando Jesucristo regrese como rey, juzgará a los vivos y a los muertos. Yo quiero decirle, amado hermano, que ya sea que vivamos, ya sea que morimos, Cristo nos va a juzgar conforme a nuestras obras. Amado hermano, el apóstol Pablo representa a un predicador que permanece en la fe. El apóstol Pablo representa a un maestro que permanece en la fe. El apóstol Pablo representa a un expositor que permanece en la fe. El apóstol Pablo representa a un evangelista que permanece en la fe. El apóstol Pablo representa a un misionero que permanece en la fe. El apóstol Pablo representa, amados hermanos, a un líder que permanece en la fe. El apóstol Pablo, amados hermanos, representa a un pastor que permanece en la fe. El apóstol Pablo, amados hermanos, representa a un padre de familia que permanece en la fe. Y cuando permanecemos en la fe, amados hermanos, debemos de hablar con verdad conforme a la escritura. Bendito sea el nombre del Rey. Necesitamos ser realistas con la juventud. Necesitamos ser realistas con el pueblo del Señor. Necesitamos ser realistas, amados hermanos, aún con nuestros hijos, amados hermanos. El apóstol Pablo representa, amados hermanos, a cada uno de lo mencionado, porque el apóstol Pablo se preocupaba por el alma y por la generación que venía con Timoteo. Por eso les habla con verdad, porque cuando nos hablan con verdad, amado hermano, la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Amén. Por eso, amados hermanos, necesitamos compartir la palabra con denuedo, con firmeza, tal como está. Porque, amados hermanos, hay veces que nosotros en el hogar, como padres de familia, no le hablamos a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios. No les enseñamos cómo está escrita, amados hermanos. Debemos de entender, padre de familia, que nuestros hijos cuando nacen están en el tiempo de la inocencia, ¿cierto? Pero después de conforme van creciendo, amados hermanos, dejan el tiempo de la inocencia y entran en el tiempo de la conciencia. Y la conciencia, amados hermanos, es la etapa donde ya saben el bien y el mal. Y cuando ya empiezan a saber el bien y el mal, ya se comprometen con Dios, ya tienen un compromiso con Dios, ya no tiene que ver el papá. Yo le doy gracias a Dios, amados hermanos, porque hoy mi hijo me acompaña y hoy puedo predicar con libertad, porque más que nunca quien nos conoce en casa son los que viven con nosotros, son nuestros hijos. Amén. Por eso, amados hermanos, cuán importante es, amado hermano, enseñarle a nuestros hijos que cuando ellos empiezan a aprender, saber el bien y el mal, ya se comprometen con Dios, siempre y cuando el consejo es con amor, como el Señor, como el apóstol Pablo le dice a Timoteo: redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina, con amor, y exhortando con palabra, para que ellos puedan comprender la palabra del Señor, amados hermanos. Por eso, amados hermanos, necesitamos predicar la palabra del Señor. Cuando alguien predica la palabra, hay libertad en medio del pueblo, hay libertad en medio de la juventud, porque, amados hermanos, el fruto de una iglesia o de alguien que predica la palabra, el fruto es que en el pueblo hay arrepentimiento, amados hermanos, hay crecimiento espiritual y hay nuevos, amados hermanos, convertidos en el Señor. Eso es uno de los frutos cuando nosotros predicamos la palabra del Señor. Hay, amado hermano, arrepentimiento en el pueblo del Señor, porque se predica la palabra. Hay que predicar lo que es santidad y lo que no es santidad, lo que es mentira y lo que no es mentira, amados hermanos. Hay que predicar lo que es el camino ancho y el camino angosto. Hay que predicar lo que es la luz y las tinieblas, para que el pueblo del Señor pueda conocer realmente la palabra del Señor. Gloria a Dios. Sabía que se van los amenes, pero, amados hermanos, el Señor puso esto en mi corazón y tengo que predicarla. Por eso, amados hermanos, vemos mucha generación nuestra dormido espiritualmente por causa del alimento. Eso es más lo que el Señor bombardeaba mi corazón. Por eso necesitamos a Pablo, amados hermanos, que permanecen en la fe y que predican la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, necesitamos padres de familia que empiezan a abrir altares en el hogar y a compartir la palabra
palabra, para que nuestros hijos caminen con rectitud, pero sobre todo lleguen un día a conocer a su Creador, amados hermanos, porque debemos de entender que la Biblia dice que nuestros hijos son herencias del Señor. Eso me enseña que nuestros hijos son dueños del Señor. Tenemos que enseñarle de dónde salieron, quién los creó y a quién tienen que conocer, sobre todo nosotros, amén. Debemos de que enseñarle a nuestros hijos que amen al Señor sobre toda cosa que hay en esta tierra, para que nuestros hijos un día realmente conozcan al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque, amados hermanos, con toda libertad puedo decir, cuando yo comencé en el Señor, le decía a mi hijo: no se hace esto y el otro, porque había un papel de papá e hijo. Pero un día el Señor me dijo: Camán, ven para acá. Y me enseñó conforme a la palabra: tu hijo no lo tienes que ver así, lo tienes que ver como una alma que me necesita a mí. Desde ese entonces, amado hermano, no me canso de enseñarle de su Creador. Y yo creo con todo mi corazón que el tiempo del Señor un día se va, amado hermano, a dar a luz en su vida. Y cuando el Señor se revele en su vida va a ser transformada para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, amados padres de familia, yo los motivo en el nombre de Jesús que abrimos nuestra Biblia, amados hermanos, en el hogar y compartimos a nuestros hijos, que ambos, todos nosotros, el padre, la esposa y los hijos, necesitamos del único Rey de Reyes y Señor de Señores, porque sin Cristo, amados hermanos, no somos absolutamente nada. Bendito sea el nombre del Rey. Por eso, amado hermano, el apóstol Pablo representa un predicador, un maestro, un expositor, un evangelista, un misionero, un líder, un pastor, un padre de familia que predique la palabra. Y cuando permanecemos en la fe, predicamos la palabra tal como está escrita, porque la palabra es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la Biblia en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Algo impresionante, porque dice: y conoceréis la verdad. ¿Cómo va a conocer la verdad la juventud si no hay nadie que permanece en la fe? ¿Cómo va a conocer la verdad un pueblo si no hay nadie que permanece en la fe? ¿Cómo va a conocer la verdad nuestros hijos, amados hermanos, en el hogar si no hay nadie que permanece en la fe? Para que conozcan la verdad necesitamos jóvenes que permanezcan en la fe. Para que conozcan la verdad necesitamos predicadores que permanezcan en la fe. Amados hermanos, para que conozcan, amado hermano, la verdadera verdad, necesitamos evangelistas que permanezcan en la fe. Para que, amados hermanos, el pueblo del Señor, amado hermano, conozca la verdad, necesitamos pastores que permanezcan en la fe. Para que padres de familia, amados hermanos, y nuestros hijos conozcan la verdad, necesitamos padres de familia que permanezcan en la fe. Amados hermanos, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero ¿cómo van a conocer si no hay una generación que conoce la verdad? Pero yo le doy gracias porque aquí hay jóvenes, aquí hay un pueblo que conoce la verdad, y la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, para que conozcan el mundo entero, para que conozcan nuestra generación que está dormida, para que conozcan los demás pueblos que hay una verdad, necesitamos primeramente nosotros permanecer en la verdad. Para esto quiero compartir una ilustración, una anécdota. No sé si lo he compartido aquí, pero en una ocasión, amado hermano, nació un niño, y este niño, cuando nació, su meta y su pensamiento y su misión era de marcar la diferencia en una sociedad, en el mundo donde él tenía que nacer. Y este niño dice que nació, y dice que cuando llegó a la edad de 10 años, este niño dice que quería cambiar a su generación de 10 años porque miraban que estaban mal, y buscó métodos, la forma de cambiar a su generación de la etapa de 10 años, y fracasó. Dice que volvió a pensar y llegó a la edad de 20 años, dice, amados hermanos, que dice que cuando llegó a los 20 años, dice que quiso cambiar a la generación de sus jóvenes, pero dice que nunca, amados hermanos, logró, sino que fracasó una vez más. Y dice que así pasó los 30 años y lo mismo fracasó, pasó los 40 años y lo mismo fracasó. Y dice que, para no serle larga, amados hermanos, y avanzar, dice que los 40, 50, los 60 años, dice que quiso cambiar a la edad de 60 años su generación y nunca lo logró, fracasó. Y dice que llegó a los 70 años, y dice que al llegar a los 70 años le llegó una enfermedad, y dice que iba a morir decepcionado porque dijo, desde mi edad de 10 años hasta la edad de 70 años quise cambiar mi generación y no logré. Y dice que allí entre donde estaba aquel lugar, dice que ya estaba a punto de morirse. De repente en su mente se le vino, ¡pum!,
una luz prendida en su mente y dijo: ya sé por qué no pude lograr cambiar a mi generación desde los 10 años hasta acá. ¿Por qué? Porque antes de que cambiara mi generación, yo necesitaba cambiar primero. Bendito sea el nombre del Rey. Amados hermanos, antes de que cambiara nuestra generación, antes de predicar la verdad, primeramente nosotros necesitamos permanecer en la verdad para que realmente llevemos la palabra del Señor con verdad. Y cuando predicamos la verdad y presentamos la verdad y presentamos el verdadero evangelio, amados hermanos, grandes cosas suceden, grandes cosas, amados hermanos, acontecen cuando alguien predica la verdad. Amados hermanos, los corazones quebrantados son sanados. Cuando alguien predica con libertad, amados hermanos, los cautivos son libres. Amados hermanos, cuando alguien predica con verdad, los ciegos reciben vista. Amados hermanos, cuando alguien predica con verdad, amados hermanos, los oprimidos son libres. Amados hermanos, cuando alguien predica verdaderamente la verdad, los enfermos son sanados. Amados hermanos, cuando alguien realmente predica con verdad, grandes cosas suceden en el corazón del joven, en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer, porque esta verdad es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, necesitamos permanecer en la fe. Y la fe no es, amado hermano, una fábula, no es una historia, no es un cuento. La fe que predicamos es un Dios real, es un Dios verdadero. Y lo digo porque hay testimonio. Mírese usted donde usted estaba, amadas hermanas, amados hermanos. Si usted está aquí, no es por usted, es porque ha visto la mano poderosa del único Dios y soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Bendito sea el nombre del Rey. Por eso el apóstol Pablo, amados hermanos, motivaba a Timoteo, su hijo de la fe: he terminado la fe, he permanecido en la fe. Porque el anhelo del apóstol Pablo es que Timoteo también termine esa carrera permaneciendo en la fe. Y la fe es Jesucristo, y Jesucristo es la verdad. Juan 14:6 dijo, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, el apóstol Pablo era un hombre que hablaba con verdad y con denuedo. Y sobre todo, el apóstol Pablo era un hombre que le preocupaba a su generación. Por eso le insiste a Timoteo. Veamos lo que dice, amados hermanos, 2 de Timoteo capítulo 4. Y le dice en el versículo 2: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Cuando habla de doctrina, habla de la palabra del Señor. Amén. ¿Por qué le insiste tanto Timoteo? ¿Por qué el apóstol Pablo antes de irse motivaba a Timoteo? Por la siguiente razón. Veamos lo que dice el versículo 3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán a maestros conforme sus propias concupiscencias. Qué tremendo. Y el 4 dice: apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Este versículo 3 y 4 lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Dice: predicas la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque llegarán, Timoteo, porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta. ¿Y qué va a pasar, apóstol Pablo? Solo buscarán rodearse de maestros que les complazcan diciendo lo que quieren escuchar. La gente dejará de escuchar la verdad y comenzará a dejarse guiar por historias falsas. Amados hermanos, el apóstol Pablo era un hombre que le preocupaba a su generación. Era un hombre, amados hermanos, que estaba más allá de su ministerio, más allá de su llamado. Era un hombre que tenía el corazón de Dios. Era un hombre que vivía conforme a la voluntad del Señor, porque se preocupaba por su generación. El apóstol Pablo ya estaba a punto de irse, amados hermanos, pero antes de irse él quería dejar bien en claro y preparar a su hijo Timoteo de la fe, porque le preocupaba, amados hermanos, a su generación. Que el apóstol Pablo no dijo: pues ya me voy, ahí te ves lo que haces. No, Señor, el apóstol Pablo decía que mi tiempo está cercano, pero antes que voy quiero dejarte preparado, Timoteo. Quiero decirte que vendrán tiempos difíciles donde las personas dejarán de escuchar la verdadera enseñanza que conduce la vida recta. Solo buscarán rodearse de maestros que les complace diciendo lo que quieren escuchar.
y la gente dejará de escuchar la verdad. Comenzarán a dejarse guiar por historias falsas. Por eso el apóstol Pablo le motiva a Timoteo y le dice: predica la palabra, predica la verdad, Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. Por eso, amados jóvenes, permanecemos en la fe, prediquemos la palabra tal como está escrita, exhortemos conforme a la palabra, enseñemos conforme a la palabra, sirvamos al Señor conforme a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, amados hermanos, el apóstol Pablo era un hombre que tenía el corazón de Dios. Cuando alguien tiene el corazón del Señor, amados hermanos, va más allá sobre su llamado, sobre su ministerio, sobre su posición en esta tierra terrenal. Uno ama las almas, uno ama la juventud, uno ama a los niños, uno ama al pueblo, y su preocupación es que el pueblo conozca a su Señor, que conozca al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, amados hermanos, no pongan su mirada en mí, yo fallo, pero cuando usted y yo ponemos la mirada en Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nunca nos va a fallar, pero nunca, porque los que confían en el Señor nunca serán avergonzados, dice su palabra. Wow, el tiempo ha avanzado y no he comenzado ni un poquito, hermanos. Entonces, amados hermanos, el apóstol Pablo le dice a Timoteo y le está advirtiendo anticipadamente: Timoteo, no quiero que te lleves una sorpresa, que en unos próximos tiempos muchas personas van a dejar de escuchar lo que tú enseñas, porque van a querer escuchar conforme a lo que los maestros le dicen. Amados hermanos, si hay maestros que enseñan conforme a lo que quiere escuchar el pueblo, eso quiere decir que se levantarán, amados hermanos, hombres que van a transquiversar la palabra, hombres que no permanecen en la fe, hombres que van a hablar conforme a lo que creen y conforme a lo que la gente quiere escuchar, amados hermanos. Y por causa de esas enseñanzas, de esas doctrinas, hermanos, la gente dejará de escuchar la verdad y quieren escuchar lo que el hombre inventa. Por eso el apóstol Pablo le está dando a Timoteo una advertencia y le está, amados hermanos, ayudando a que él permanezca la fe. En otras palabras, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: si yo pude permanecer en la fe, tú también lo vas a lograr, Timoteo. Por eso predica la verdad a tiempo y fuera de tiempo. Amados hermanos, si los hombres de ayer pudieron permanecer en la fe, la juventud de Iglesia de Cristo Camino de Santidad también puede permanecer en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Rey. Por eso, amados hermanos, en estos tiempos estos hombres ya se han levantado. Por esa razón, acompáñeme en Efesios 5:14, amados hermanos. Efesios 5:14, quiero avanzar. Por esa razón, por causa, amados hermanos, de estos maestros que se han levantado, mucha juventud, mucho pueblo, muchos, amados hermanos, oyentes de la palabra, están en un sueño espiritual, están durmiendo espiritualmente, aún muertos espiritualmente, por causa de aquellos maestros que han transquiversado la palabra. Por eso en estos tiempos necesitamos permanecer en la fe, necesitamos permanecer en Cristo. Cuando alguien permanece en la fe, uno predica con verdad, uno exhorta con verdad, uno enseña con verdad conforme a la palabra, porque la verdad es Cristo Jesús. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Amén, bendito sea el nombre del Rey. Efesios 5:14, ¿lo tenemos? Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo como está escrita: por lo cual dice, despierta tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. El apóstol Pablo hablando a los efesios. El apóstol Pablo una vez más está despertando a aquellos que están durmiendo espiritualmente, aún muertos espiritualmente, porque el apóstol Pablo era un hombre que se preocupaba por los rebaños. El apóstol Pablo era un hombre que se desgarraba por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, amados jóvenes, ahorita que somos jóvenes, desgastémonos en el evangelio, porque dejar nuestra juventud en el Señor es lo mejor que podemos hacer en esta tierra, amados hermanos. Cuando nosotros dejamos y entregamos nuestra juventud al Señor, no es en vano, es la mejor inversión que nosotros podemos hacer, de entregarnos en cuerpo, alma y espíritu a nuestro Señor Jesucristo. Es lo mejor de amar al Señor con toda la mente, con todo el corazón y con todas las fuerzas en la etapa de la juventud y en la etapa que tenemos. Amén. El apóstol Pablo era un hombre que le preocupaba, amados hermanos, el rebaño. Y aquí dice, amados hermanos, despierta
tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El apóstol Pablo entendía que también que para la medicina, para este estado espiritual, de este estado de un sueño espiritual, que estén durmiendo de una muerte espiritual, el apóstol Pablo sabía que la pastilla y la medicina para esto era Cristo Jesús. Por eso dice: despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y por causa de esos maestros que se han levantado predicando la palabra, no conforme a nuestro Señor Jesucristo, sino conforme a lo que ellos creen y conforme, amados hermanos, la gente quiere escuchar, amados hermanos, el pueblo, la juventud y todo oyente cae a un sueño espiritual, caen aún en la muerte espiritual, caen aún en un entretenimiento espiritual. ¿Por qué causa caen mucha generación, mucho pueblo, muchos jóvenes en este sueño, amados hermanos? Número uno, porque les dan un alimento espiritual no conforme a la escritura, un alimento de entretenimiento. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses 1:15 en adelante: es cierto que algunos anuncian el mensaje acerca de Cristo movidos por envidia y con deseos de causar problemas, pero otros lo hacen con buenas intenciones, por amor, sabiendo que estoy preso por defensa y la buena noticia de salvación. 17. Pero los otros proclaman a Cristo solo por figura y no sinceros. Hay varios maestros que se han levantado, amados hermanos, por envidia. Hay quienes dicen: yo quiero tener la mejor iglesia más grande, por eso predico lo que la gente escucha. Hay quienes que dicen: por causar problemas quiero predicar lo que yo quiero. Hay quienes que se han levantado predicando a Cristo y presentando a Cristo por figura, por ser conocido, por ser popular. Pero aquí, amados hermanos, no tenemos que predicar por envidia, ni mucho menos, amados hermanos, por ser figura. No, hermanos, aquí no hay nadie más grande que nuestro Señor Jesucristo. Aquí el único grande es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso el apóstol Pablo decía: hay quienes que predican la palabra por envidia, hay quienes, amados hermanos, que quieren causar problemas, y hay quienes por figura, y hay quienes porque no son sinceros. Quieren engañar a las personas, pero hermanos, no podemos a las personas podemos engañar, pero el dueño de esta palabra no lo podemos engañar. Dios nos puede ser burlado, amados hermanos, por causa de estos maestros de la palabra. Mucho pueblo cae en un sueño de entretenimiento espiritual, aún en una muerte espiritual. Hay quienes dicen: mientras no se va la grey, yo tengo que predicar como que ellos quieren. No, Señor, aquí no venimos a entretener a nadie. Aquí el Señor nos llamó para que cada uno de nosotros entremos al reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Rey. Aquí estamos batallando la buena batalla, porque queremos llegar al reino de los cielos con nuestro Señor Jesucristo. Y para eso necesitamos predicar la verdadera fe, que es Cristo Jesús y que es su palabra. Número uno, porque les dan un alimento espiritual de entretenimiento. ¿Por qué, amado hermano, nuestra generación y el pueblo en general cae en un sueño espiritual? Número dos, porque el pueblo y la juventud y todo oyente no escudriña la palabra del Señor. Por esa razón, por eso, amados hermanos, todos decimos amén, amén a todo. No tenemos que decir amén a todos, porque la juventud y el pueblo en general y todo oyente no escudriña la palabra. Por esa causa caemos en un sueño espiritual. Por esa razón no distinguimos la palabra verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Para eso, para cuando nosotros escudriñamos la palabra, hay discernimiento cuando es la voz de Dios y cuando no es la voz del Señor. Por eso dice, amados hermanos, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos. Y la palabra profética más segura es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que la tenemos al alcance. Por eso, jóvenes, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. La pregunta es, amado hermano y pueblo en general, ¿en qué nos estamos ocupando? ¿En qué estamos invirtiendo el tiempo? Amado hermano, podrán levantarse falsos maestros, pero si usted y yo estamos, amado hermano, enfocado y ocupado en la palabra, podemos, amado hermano, distinguir la palabra del Señor. Estamos atentos a la voz del Señor, lo que es del Señor y lo que no es del Señor.
Por eso, amados hermanos, cuando alguien predica con verdad, amados hermanos, necesita predicar conforme a la palabra del Señor. Acompáñenme conmigo en Josué capítulo 1 versículo 8. Algo precioso lo que el Señor me mostraba en este versículo. Acompáñame en Josué capítulo 1 versículo 8. Algo precioso, amados hermanos. No voy ni la mitad, hermanos, y el tiempo va avanzando. Pero no quiero correr, quiero compartir lo que el Señor puso en mi corazón. Josué capítulo 1 versículo 8. Amado hermano, cuando alguien verdaderamente permanece en la fe, que es Cristo Jesús, habla con verdad como el apóstol Pablo. Y veamos la recomendación que le hace el Señor a Timoteo, a Josué. ¿Lo tenemos? Josué capítulo 1 y leemos el versículo 6 al 8. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. 7. Solamente ¿qué? Esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartarás de ella a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de ¿qué? De tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amados hermanos, ¿por qué nuestra generación está cayendo en un sueño espiritual? Porque dos no escudriña la palabra, y porque son alimentados con un alimento espiritual de entretenimiento no conforme a la palabra. Pero cuando alguien, amados hermanos, predica con verdad, tiene que hablar conforme a la palabra del Señor. Y aquí yo nunca miraba este versículo, lo he meditado varias veces y lo he compartido, pero nunca había visto esta esencia que el Señor me mostró. Yo quiero decirte, amado joven, necesitamos permanecer en la fe que es Cristo Jesús. Y si permanecemos en la fe que es Cristo Jesús, vamos a predicar conforme a la palabra del Señor. Por eso el Señor le dijo a Josué: Josué, tú vas a repartir la tierra prometida al pueblo de Israel. Tú vas a ser el líder, Josué. Amados hermanos, tal vez usted se ha preguntado: ¿cómo puedo ejercer mi ministerio? ¿Cómo puedo tener un éxito en mi liderazgo? ¿Cómo puedo ser un padre de familia con éxito? ¿Cómo puedo ser un predicador con éxito? ¿Cómo puedo ser un evangelista con éxito? ¿Cómo puedo ser un misionero con éxito? ¿Cómo puedo ser un pastor con éxito? ¿Cómo puedo ser alguien que aconseja con éxito? Yo quiero decirte eso porque la clave le da el Señor Jesucristo a Josué y le dice: Josué, nunca se aparte de tu boca en el libro de la ley. ¿Por qué, amados hermanos? Pregúntame por qué. ¿Qué tiene que ver la boca ahí? Porque el Señor le dice: Josué, que no se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Por qué? Yo decía al Señor: ¿por qué la boca, Señor? ¿Qué tiene que ver eso? Oh, es que el Señor me dijo: hijo, es que lo que emana en el corazón, eso emana la boca. Si el corazón está plasmado en la palabra, predica con verdad, enseña con verdad y hablará mi palabra con verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el Señor le da la clave a Josué: que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Quieres ser exitoso, Josué, en tu liderazgo? Medita la palabra, y cuando meditas la palabra plasma en tu corazón, y lo que hay en tu corazón vas a hablarlo conforme a lo que está dentro de ti. Si mi palabra está dentro de ti, hablarás conforme a la Escritura. Bendito sea el nombre del Rey. Por eso, amado hermano, quieres tener éxito en tu llamado, en tu servicio, en todo lo que el Señor te ha dado, y no que la palabra del Señor no se aparte de tu boca. Por eso en Lucas 46 dice: la gente buena siempre hace el bien, porque el bien habita en su corazón. La gente mala siempre hace el mal, porque en su corazón está el mal. Las palabras que salen de su boca muestran lo que hay en su corazón. Tú quieres hablar con verdad, reflejas que tu fe está en Cristo Jesús. Tú quieres predicar la palabra tal como está escrita, reflejas que tu fundamento solo está puesto
puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el apóstol Pablo era un hombre que hablaba con verdad, porque su fe está puesta en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Rey. Por eso, amados hermanos jóvenes, necesitamos permanecer en la fe para levantar a nuestra generación de ese estado espiritual. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Para que nuestra generación se despierte de ese estado espiritual, necesitamos jóvenes en estos tiempos que permanecen en la fe. ¿Cuántos han permanecido en Cristo Jesús, hermanos? La juventud, ¿cuántos estamos permanecidos en Cristo Jesús? Necesitamos permanecer en Cristo Jesús para que nuestra generación se despierte de ese estado espiritual. Necesitamos jóvenes en estos tiempos que permanecen en la fe, que estén dispuestos y disponibles a llevar el verdadero evangelio a nuestro Señor Jesucristo, como el hombre Isaías. En estos tiempos necesitamos jóvenes Isaías, doncellas Isaías, pueblos Isaías, que digan: heme aquí, que yo quiero ser tu mensajero. ¿Por qué digo, amados hermanos, que necesitamos jóvenes que permanecen en la fe y que estén dispuestos a llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de verdad? Porque la Biblia me enseña en Mateo capítulo 22 versículo 14: porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Muchos escuchamos la palabra, pero pocos, amados hermanos, permanecemos en la verdadera fe. La Biblia dice en Mateo capítulo 9 versículo 35 al 38: recorría Jesús toda la ciudad y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver la multitud, tuvo pasión de ella. Cuando alguien tiene el corazón del Señor, hay compasión en el corazón hacia el ver al pueblo, hacia nuestra generación que está siendo bombardeada por falsos maestros. Y al ver la multitud, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad mía es mucha, mas los obreros son pocos. Entonces dijo a sus discípulos Jesús: a la verdad mía es mucha, mas los obreros son pocos. Hay mucho que hacer en la obra del Señor, pero pocos están disponibles. Pocos dicen: heme aquí, envíame a mí. Amados hermanos, en una ocasión Isaías escuchó la voz del Señor. Busca conmigo Isaías capítulo 6. Vayamos a ese versículo. Necesitamos jóvenes, hombres y mujeres dispuestos a presentar el verdadero evangelio, a permanecer en Cristo Jesús, a que van más allá, amados hermanos, de su talento, de su posición, de su ministerio, a que van más allá por amor a las almas, por amor a la juventud, por amor a la familia. Necesitamos hombres, amados hermanos, y mujeres jóvenes como Isaías, que aceptan este llamado. Lo tenemos. Isaías capítulo 6. El Señor me mostraba algo precioso, hermanos, para la gloria de Él. La Biblia dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo tenemos. Isaías capítulo 6 versículo 5 en adelante. Vamos a leer el 2, hermanos. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos. Y toda la tierra estaba llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecían con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, dijo Isaías, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto toco tus labios, y es quitado tu culpa y limpió
tu pecado. 8. Y después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces dijo Isaías, entonces respondió Isaías: yo, heme aquí, envíame a mí. En estos tiempos necesitamos a Isaías, amados hermanos, un rebaño de jóvenes, un pueblo como la postura de Isaías que dice: envíame a mí, yo quiero ser tu mensajero. En la traducción Palabra de Dios que tengo dice: enseguida oí la voz de Dios que decía: aquí voy, ¿a quién voy a enviar? ¿Y quién será mi mensajero? Y Isaías dijo: yo respondí: envíame a mí, yo seré tu mensajero. Había disposición, amados hermanos, para que nuestra generación se levante de ese sueño espiritual, aún de esa muerte espiritual. Necesitamos jóvenes, necesitamos jovencitas, necesitamos un hombre y una mujer que esté disponible como Isaías: envíame a mí, Señor, heme aquí. Pero me enseñaba algo precioso el Señor. Yo le decía al Señor: ¿por qué no hay no hay personas, no hay jóvenes, no hay pueblo disponibles, Señor? Amado hermano, ¿por qué no tenemos disposición en el Señor? Pregúntese usted, ¿realmente tiene disposición al Señor a llevar la palabra del Señor? Eso el Señor me redaigullaba durante todo este tiempo que estuve meditando la palabra. Y amados hermanos, uno de los grandes obstáculos en la etapa de la juventud y en el pueblo en general, el por qué no atendemos la voz de Dios, el por qué no escuchamos la voz de Dios y por qué no hay disposición a la voz de Dios, es el pecado que hay oculto en nosotros. Es las cosas que hacemos, es lo secreto que hay en nuestro corazón. Está fuera de contexto, hermano. ¿Por qué lo dice eso? Por lo siguiente: Isaías escuchó la voz después que fue limpiado su culpa y perdonado su pecado, y escuchó la voz. ¿Qué es lo que hace el pecado en nuestras vidas? Nos aleja del llamado del Señor, nos aleja de la voz del Señor, nos aleja del propósito de Dios, nos aleja del llamamiento supremo que viene del Rey de Reyes y Señor de Señores. El pecado oculto. Amados hermanos, ¿qué sucedió con Adán y Eva? Cuando Eva fallaron al Señor, y Adán lo mismo. Cuando el Señor vino: Adán, Adán, ¿dónde estás? Llamando el llamado al hombre. Pero ¿qué hizo Adán, amados hermanos? Lo primero que hizo, corrió, se escondió al llamado. ¿Qué es lo que hace el pecado en el corazón del joven, de la jovencita? Es un pequeño pecado, amados. Dirá usted: es un pequeño pecado. Pero amados hermanos, pecado es pecado. Y lo único que nos separa del llamado, de la voluntad, de nuestra relación con el Señor, es el pecado que podemos practicar, o lo que hay en nuestro corazón. Amado hermano, por eso dice la Biblia: sobre toda cosa guarda tu corazón, guarda tu relación íntima con el Señor. Amado joven, pueblo del Señor, predicador, servidores, guardemos nuestra relación con el Señor. No hay nada más hermoso tener una relación íntima, sincera, genuina, auténtica con el Dios de los cielos. Cuando usted lo busca secretamente, ahí se hace presente el Maestro, y no se compara la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores con todo lo que hay en esta tierra, amados hermanos, porque en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Pero qué precioso, amado joven, que está presente en este lugar. Qué precioso si hay pecado en nosotros. Qué precioso que vino a este lugar, porque aquí está el Rey de Reyes y Señor de Señores para perdonar nuestros pecados. Si tú quieres disponerte al Señor, pero hay algo en ti, aquí está el Señor para limpiarnos, para perdonarnos, para restaurarnos y atender la voz del Dios creador del cielo y de la tierra. Porque, amado hermano, digo que primeramente, ¿qué es lo que nos separa? El pecado. Porque veamos el versículo 5 de Isaías 6:5. Qué precioso es que cuando un hombre o una mujer reconoce su estado delante de Dios. Amado hermano, Isaías reconoció su estado y dijo de esta condición: entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, y han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos.
Isaías vio una visión, vio la gloria del Señor sentado en un trono, y serafines glorificaban a Dios santo, santo, y decía de él: ay de mí que soy hombre inmundo. Reconociendo su condición, hermanos jóvenes, pueblo del Señor, no vengo a señalar a alguien, vengo a predicar la palabra del Señor. Qué privilegio, qué hermoso es cuando nosotros, hermanos jóvenes, nosotros nos autoexaminamos y sentimos que estamos mal. Qué maravilloso es reconocer que estamos mal delante de Dios, porque nuestro compromiso no es con el hombre, no es con el predicador, no es con el líder, no es con nuestro Padre, es con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amado hermano, qué privilegio es reconocer nuestra condición delante del Señor. Porque Isaías reconoció su condición. Dice que vino un serafín y trajo una tenaza, amado, un carbón con una tenaza del fuego, y quitó su culpa y perdonó sus pecados. Ese carbón representa la sangre del Cordero de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada hace más de 2000 años. Pero qué privilegio es reconocer nuestra condición delante de Dios. Cuando no reconoces tu condición, no atiendes la voz de Dios, no atiendes al propósito de Dios, no entiendes el llamado de Dios. Es el predicador, es mi papá, es el pastor, es el líder. El pecado no te hace captar la voz de Dios. Cuando, amados hermanos, pasó ese carbón y fue la culpa de Isaías limpiado y perdonado, dijo: entonces escuché la voz. Y cuando escuchó la voz, dijo Isaías: aquí estoy, envíame a mí, que quiero ser tu mensajero. Cuando tú, amado hermano, reconoces tu estado y le dices al Señor: te he fallado, Señor, lo reconozco. El Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, nos limpia, nos renueva y nos da una vez más la identidad y nos hace escuchar la voz del Señor. ¿Por qué causa no hay, amado hermano, disposición para llevar el evangelio? Muchas veces el pecado nos aleja del llamado y de la voz del Señor. Pero qué precioso es reconocer. Isaías 1:18 dice: venid a mí, luego dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, pero antes de comenzar tenemos que reconocer nuestra condición espiritual. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En Proverbios 28:13 dice: el que no encubre sus pecados no prosperará, no escucha su llamado, mas el que confiesa su estado, su caminar espiritual, se aparta, alcanzará misericordia. Por eso, amados jóvenes, pueblo del Señor, si hay algo en nosotros, ha venido al mayor lugar, al lugar precioso donde el Señor puede limpiarnos para que podamos escuchar la voz. Porque sabe, hermanos, qué privilegio es ser mensajero del Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia dice que somos embajadores de Cristo Jesús. Amado hermano, no estamos representando cualquier nación, no estamos representando cualquier presidente, no estamos representando cualquier hombre, amado hermano. Estamos representando al Creador del cielo y de la tierra. No hay dicha más grande de representar a aquel que un día murió por mí. Y para eso quiero que me apoye mi hermano del piano, por favor, se lo agradecería. Amado hermano, no hay dicha más grande de representar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Necesitamos, jóvenes, amado hermano, váyase conmigo, Mateo 16:13. El tiempo me ganó, solo quiero terminar con esto. Mateo 16:13. Necesitamos jóvenes que atienden a la voz del Señor. Una de las causas por qué no atendemos la voz del Señor es el pecado. El pecado nos aleja del Señor. Tengamos cuidado, hermanos. Pues recuerde que amado hermano, nuestro compromiso es con el Señor. Me faltan muchos puntos, pero aquí me detengo con este último punto. No quiero aprovecharme del tiempo.
Mateo 16, 13 al 17. En estos tiempos necesitamos jóvenes como Pedro que permanecen en la fe con estos principios, que su fe esté fundada en el Señor Jesús. ¿Lo tenemos? Mateo 16. Dice el 13. Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó ¿a quién? A sus discípulos. ¿Habla plural o singular? Plural. Amén. Tome en cuenta eso. Preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Hombre? 14. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. 15. Ahora es una pregunta personal. Y él dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y allí quedaron todos atónitos. Había más discípulos. Y luego 16 dice: y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amado hermano, aquí el Señor Jesucristo les hizo una pregunta a sus discípulos. Había más de 2 y 3 discípulos. Y después, amado hermano, les hace una pregunta: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Todos quedaron atónitos. ¿Por qué? Porque hay mucha multitud, hay muchos jóvenes, hay mucho pueblo que aún no han conocido el verdadero fundamento, que no han conocido la verdadera el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Solo uno respondió, porque son pocos los que permanecen en la fe. Son pocos los que predican la palabra tal como está escrita. Cuando tú conoces al Señor, hermanos, hay seguridad, hay denuedo, hay firmeza en compartir la palabra. Me impacta en mi corazón la postura de Pedro, porque dijo, entonces le respondió, entonces Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro estaba firme en su fe, que es Cristo Jesús. ¿Cómo sabemos? Dice la Biblia en Hechos que habían 120 personas esperando la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Y cuando cayó el derramamiento del Espíritu Santo, dice que empezó a derramarse la gloria del Señor y empezó a repartir lenguas como el Señor quería. Y dice que vinieron otros: estos están borrachos. Y durante de esas 20 personas uno se levantó. ¿Y quién se levantó? Había 120 personas. ¿Quién es el que se levantó? Pedro. Porque Pedro permanecía en la fe. Pedro sabía quién era su Dios. Y Pedro, cuando se levantó, amado hermano, lo primero que hizo, predicó su fe, predicó la verdad, predicó a Cristo Jesús. Y cuando alguien predica la verdad de nuestro Señor Jesucristo, grandes cosas suceden. Dice la Biblia, amados hermanos, que se convirtieron más de 3,000 personas. Porque Pedro no vituperó, sabía dónde estaba fundado. Joven, si el Señor te llamó, el Señor te va a capacitar, el Señor te va a sostener, el Señor va a ir contigo. Si tu fe es Cristo, hay seguridad. Hay seguridad en ti, amado joven. Por eso, amado joven, necesitamos permanecer en la fe que es Cristo Jesús. Cuando conocemos nuestra fe, produce seguridad. Aquí me detengo, hermanos. Espero que ha sido de bendición este mensaje.